Increíble noticia para el pueblo americano. El presidente Joe Biden ha firmado una vez más un nuevo paquete económico. De esta ocasión, $400 millones. Pero esta vez, ¿para quién va dirigido? ¿Para el pueblo americano o para los países en conflicto? Pues así es, señores, una vez más va dirigido para la defensa de Ucrania. Esta ayuda militar incluiría artículos y servicios de defensa del Departamento de Estados Unidos, así como también material de enfrentamiento militar. Esta medida, una vez más, refleja el compromiso que tiene el presidente Biden con la seguridad y la estabilidad de regiones que no son Estados Unidos, así como su apoyo continuo con las luchas en todo el mundo. Y hasta ahora, nada para el pueblo americano. Una lucha, en la defensa de soberanía y territorio que lastimosamente no nos corresponde. El anuncio de esta nueva ayuda militar subraya el papel de Estados Unidos de cómo liderar con la promoción de seguridad y democracia en un escenario internacional. En un comunicado, Biden confirmó que estos fondos van dirigidos para Ucrania. Incluyen artículos y servicios de defensa pertenecientes al Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Más que todo, material de entrenamiento militar. El secretario de Estado Antony Blinken detalló en otro comunicado que el paquete incluye, entre otras cosas, munición de defensa aérea para los sistemas Patriot, sistema de misiles tierra-aire avanzado, misiles antiaéreos Stinger y equipos para integrar lanzadoras, misiles y radares con los sistemas de Ucrania. También incluye municiones y sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, proyectiles, munición, misiles Storm, Javelin, sistemas antiblindaje, vehículos de combate de infantería Bradley, vehículos blindados, así como también lanchas patrulleras costeras y fluviales. Todo un armamento. Tal y como ha dejado en claro el presidente Biden, Estados Unidos y la coalición internacional que han formado seguirán apoyando a Ucrania en su defensa por la libertad. El pasado 24 de abril, Biden promulgó una ley, la cual va a servir para permitir el envío de armamento a Ucrania con un valor total de $60.800 millones. El Congreso ya lo había aprobado tras meses de bloqueo por parte del ala más dura de los republicanos, todos los cuales son respaldados por el expresidente Donald Trump. Como bien sabemos, él se ha venido oponiendo firmemente a continuar enviando ayuda militar afuera de los Estados Unidos. Y es que en aquel momento se anunció que el primer paquete de ayuda militar para Ucrania, con un valor de $1.000 millones, comenzaría a llegar al campo de batalla de inmediato. Por otra parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó este jueves que su ejército será capaz de retomar esta iniciativa en el frente una vez haya recibido los nuevos paquetes de material militar aprobados por los Estados Unidos. Con el incremento de suministros de armas, seremos capaces de pararlos en el este. Ahora tienen esta nueva iniciativa, no es un secreto. Necesitamos pararlos, tomar la iniciativa en nuestras manos. Fue lo que comunicó Zelensky el jueves en una rueda de prensa en conjunto con la presidenta del Parlamento Europeo. El armamento y las municiones estadounidenses ya han comenzado a llegar a Ucrania. Pero las fuerzas rusas siguen haciendo retroceder a las ucranianas en varias zonas del frente del este. Sí, hay suministros, pero no los volúmenes que se votaron. Una vez que lleguen, vamos a detenerlos en el este del país, afirmó Zelensky al respecto. El mandatario ucraniano recordó que Rusia también ha incrementado el número de tropas que tiene desplegadas en el este y en el norte de Ucrania.
y ha aprovechado las carencias ucranianas en materia de armamento para mejorar su posición en el frente. El jefe del Estado ucraniano también subrayó la importancia de los sistemas y municiones de artillería de drones que Ucrania produce por sí misma, más que todo, pues, para poder hacer frente a la agresión militar rusa. Y pues bueno, en respuesta a todo esto, Rusia aumentará la producción de misiles por las acciones de Estados Unidos en Ucrania. El ministro de Defensa de Rusia ha ordenado un aumento en la producción de armas y ha instado a una entrega más rápida para el conflicto en Ucrania, luego de que el presidente Joe Biden aprobara pues esta gran cantidad de ayuda militar para Kiev. Como bien sabemos, la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin desde el 2022 ha causado la peor ruptura entre las relaciones de Rusia y el Occidente, desde la crisis de los misiles cubanos de 1962, según diplomáticos rusos y estadounidenses. Biden firmó un proyecto de ley el 24 de abril, el cual va a otorgar $61.000 millones en ayuda adicional a Ucrania. En este proyecto se incluye una serie de armamentos como sistemas de cohetes, municiones antitanques y otros tipos de equipos militares. A pesar de estas acciones, Rusia continúa avanzando gradualmente, más que todo en puntos estratégicos, a lo largo de la línea del frente de 1.000 kilómetros. Aunque algunos funcionarios rusos están muy preocupados de que el apoyo estadounidense pueda intensificar el conflicto, el ministro de Defensa Sergei Shoigu ha declarado en una reunión con altos mandos militares la necesidad de aumentar el volumen, la calidad y la rapidez en la producción de armamento. Destacó que se han dado órdenes a las empresas industriales para acelerar la producción, mientras que las unidades de reparación en el frente y en la retaguardia han sido instruidas para mejorar su eficiencia. Con Estados Unidos y Rusia intensificando su apoyo con miles de millones de dólares en armas adicionales, se espera un tercer año de intensos combates en Europa. Rusia controla actualmente el 18% de Ucrania y ha estado ganando terreno desde el fracaso de la contraofensiva de Kiev en el 2023. Aunque el director de la CIA de Estados Unidos ha advertido que sin más apoyo militar prácticamente Ucrania podría perder en el campo de batalla, la capacidad de Rusia para aumentar la producción de armas y la capacidad de reclutar soldados ha sorprendido a Estados Unidos, al mundo y a sus aliados en la OTAN. Mientras tanto, Ucrania enfrenta ataques y avances rusos en diferentes frentes, mientras este intenta hacer frente a las entregas de armas estadounidenses, que llegan poco a poco.